Imagina un lugar en la Tierra donde oficialmente no existen los países, no hay fronteras, no hay pasaportes y, en teoría, no hay dueños. Un lugar que es 1.5 veces más grande que todo Estados Unidos, cubierto por una capa de hielo de 2 kilómetros de espesor que aplasta el continente bajo su propio peso. Durante décadas nos han vendido la idea romántica de que la Antártida es el reino de los pingüinos, un santuario inmaculado, una especie de utopía internacional donde científicos rusos, americanos y chinos toman café juntos y estudian el cambio climático en armonía. Suena bonito, pero en el mundo de la geopolítica y las altas finanzas, las utopías no existen. Existen los intereses, y lo que hay bajo ese hielo es el interés más grande y menos contado de nuestro tiempo. Bienvenidos a la realidad de 2026. Mientras la atención del mundo está secuestrada por los conflictos en Medio Oriente o Europa del Este, en el Polo Sur se está gestando la batalla económica más silenciosa, fría y decisiva del siglo. Bajo ese hielo no solo hay agua. Informes geológicos recientes y movimientos militares discretos sugieren la existencia de reservas de energía que harían palidecer a las de Venezuela. Hay minerales estratégicos para la tecnología del futuro que China necesita desesperadamente. Y hay algo aún más valioso: la posición militar perfecta para dominar el hemisferio sur. Hoy, en Crónicas Financieras, vamos a ponernos el abrigo polar para investigar el juego de tronos del hielo. Vamos a analizar qué es la famosa brecha de los rompehielos, qué secretos esconden las nuevas bases científicas, y por qué la fecha de 2048 podría marcar el inicio de la Tercera Guerra Mundial, o del negocio más grande de la historia. La Antártida es el último pastel económico que queda en la mesa, y todos, absolutamente todos, tienen un cuchillo escondido bajo la manga. Para entender por qué no hay plataformas petroleras allí todavía, hay que entender las reglas del juego, o mejor dicho, la fragilidad de las reglas. En 1959, en plena Guerra Fría, 12 países firmaron el Tratado Antártico. Fue un milagro diplomático nacido del miedo. Estados Unidos y la Unión Soviética temían que el otro usara el Polo Sur para esconder bases de misiles nucleares o realizar pruebas atómicas. Así que decidieron congelar el continente. El tratado dice 3 cosas básicas. 1. La Antártida se usará solo para fines pacíficos. 2. La ciencia es libre y se comparte. 3. Nadie es dueño de nada. Pero ojo a esto, nadie renuncia a lo que cree que es suyo. Es un limbo legal fascinante. Argentina, Chile, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Francia y Noruega tienen reclamos territoriales. Si miras un mapa chileno o argentino, la Antártida es parte de su país. Pero el tratado dijo, hagamos como que esto no existe por ahora. Luego, en 1991, se firmó el Protocolo de Madrid. Este es el candado económico actual. Prohíbe explícitamente toda actividad minera y de extracción de recursos hasta el año 2048. Quédate con esa fecha, 2048. Faltan poco más de 20 años. En tiempos de planificación estatal, eso es mañana por la mañana. Y aquí está la trampa. El tratado prohíbe la minería, pero permite la investigación científica geológica. ¿Cuál es la diferencia entre perforar el hielo para estudiar la historia de los sedimentos y perforar para saber dónde está el petróleo? En la práctica, ninguna. La misma tecnología que usa un científico para estudiar el clima es la que usa una petrolera para mapear un yacimiento. Y eso es exactamente lo que Rusia está haciendo. En mayo de 2024 saltó una noticia que sacudió los despachos de inteligencia de Londres. La Agencia Estatal Rusa de Investigación Geológica, Rosgeologia, presentó datos técnicos ante un comité en Ciudad del Cabo que, en teoría, no deberían existir. Según informes citados por el Parlamento británico, los buques de investigación rusos, como el académico Alexander Karpinsky, habrían identificado reservas masivas de hidrocarburos en el mar de Weddell. Esta es una zona reclamada históricamente por Gran Bretaña, pero también por Chile y Argentina. Las cifras son mareantes. Se estima un potencial de 511.000 millones de barriles de petróleo. Pongamos esa cifra en contexto financiero. Las reservas probadas de Arabia Saudita rondan los 260.000 millones. Venezuela, que tiene las más grandes del mundo, tiene 300.000 millones. Lo que Rusia afirma haber encontrado en la Antártida es casi el doble de todo el petróleo de Arabia Saudita. A los precios actuales estamos hablando de trillones de dólares.
suficiente energía para alimentar al mundo durante décadas. Oficialmente, el Kremlin dice que esto es ciencia pura, pero los movimientos de sus barcos dicen otra cosa. El Karpinski lleva años navegando en patrones de rejilla, el método estándar para la prospección comercial de gas y petróleo. No están buscando microbios, están buscando activos. Y Rusia tiene una ventaja que nadie más tiene, la experiencia ártica. Saben cómo perforar en hielo, saben cómo mover recursos a 40 grados bajo cero. Si mañana el tratado colapsa, Rusia es el único país listo para poner una tubería en el suelo al día siguiente. Si Rusia pone el músculo energético, China está poniendo los ojos y los oídos electrónicos. China llegó tarde al reparto antártico. No firmaron el tratado original, pero bajo Xi Jinping, Beijing ha declarado su intención de convertirse en una gran potencia polar. Y lo están logrando a una velocidad que asusta al Pentágono. En febrero de 2024, China inauguró su quinta estación de investigación, la estación Qinling, en Inexpressible Island, en el Mar de Ross. ¿Por qué preocupa esto? Por la ubicación y la tecnología de doble uso. El Tratado Antártico permite bases científicas. Pero, ¿qué es la ciencia hoy en día? Si instalas una antena gigante para rastrear el clima espacial o estudiar glaciares, esa misma antena tiene la capacidad física de interceptar comunicaciones satelitales, rastrear lanzamientos de misiles y guiar sistemas de armas. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CESIS, advirtió que la estación Qinling está perfectamente posicionada para monitorear las comunicaciones de Australia y Nueva Zelanda, aliados clave de la inteligencia de Estados Unidos. Además, China está completando su propio sistema de navegación satelital, Beidou, el rival del GPS americano. Para que Beidou tenga precisión global militar, necesita estaciones terrestres en el Polo Sur. Y eso es exactamente lo que están construyendo bajo la bandera de la cooperación científica. Es la estrategia de la zona gris. No es militar, pero tampoco es civil. Es ambas. Y legalmente nadie puede detenerlos porque, sobre el papel, solo están contando pingüinos. Ahora hablemos de poder duro, de acero y motores nucleares. Porque no importa cuánto petróleo encuentres o cuántas bases tengas, si no puedes llegar a ellas en invierno, no sirven de nada. Aquí es donde Estados Unidos está perdiendo la guerra por goleada. Se llama la brecha de los rompehielos, The Icebreaker Gap. Para navegar en la Antártida necesitas barcos monstruosos capaces de romper capas de hielo de 3 metros de espesor. Rusia tiene una flota de más de 40 rompehielos, muchos de ellos nucleares, armados y capaces de operar indefinidamente sin repostar. China tiene una flota moderna y creciente, construyendo rompehielos pesados a un ritmo frenético, como el Xuelong 2. ¿Y Estados Unidos? La mayor superpotencia del mundo tiene 2. Sí, escuchaste bien, 2. El Polar Star, que es un barco viejo de los años 70 que se incendia a menudo y necesita repuestos que ya ni se fabrican. Y el Gili, que es más científico y mediano. Es una vergüenza logística. Si mañana hay una crisis en la Antártida, la Marina de los Estados Unidos tendría que pedirle ayuda a Finlandia o a Canadá para poder mover sus barcos. Washington se ha dado cuenta tarde y ha lanzado el programa Polar Security Cutter, pero esos barcos no estarán listos hasta finales de la década. Mientras tanto, Rusia y China controlan las rutas de acceso. Quien controla la logística, controla el territorio. Hemos hablado de petróleo, pero la geología antártica esconde otros tesoros que son vitales para la economía digital. Las montañas transantárticas son geológicamente similares a los Andes y a las cadenas montañosas de Sudáfrica y Australia. ¿Qué significa eso? Significa que hay una altísima probabilidad de que contengan los mismos minerales que hicieron ricas a esas regiones: oro, platino, diamantes y uranio. Pero lo más crítico hoy son las tierras raras. Elementos como el neodimio o el disprosio, esenciales para fabricar imanes de coches eléctricos, pantallas de iPhone y sistemas de guía de misiles. Actualmente, China controla el 90% del procesamiento de estos minerales. Si se confirma que la Antártida tiene depósitos viables, se convierte en la única reserva estratégica capaz de romper el monopolio chino. Y no olvidemos el agua dulce. La Antártida contiene el 70% del agua dulce del planeta. En un mundo que se dirige hacia la crisis hídrica,
Esos glaciares no son solo hielo, son bancos de agua. Aunque hoy parezca ciencia ficción, ya existen proyectos teóricos, financiados por países árabes, para remolcar grandes icebergs hacia zonas de sequía. Un solo iceberg grande podría abastecer a una ciudad como Ciudad del Cabo o Dubái durante un año entero. En el mercado de futuros, el hielo antártico cotiza al alza. ¿Dónde deja esto a Latinoamérica? Chile y Argentina no son espectadores, son los porteros de la discoteca. Para llegar a la Antártida, la ruta más corta y segura es cruzar desde el sur de América. Las ciudades de Ushuaia, Argentina, y Punta Arenas, Chile, son los hubs logísticos globales. Si China quiere construir su estación, sus barcos pasan por ahí. Si Estados Unidos quiere abastecer su base McMurdo, pasa por ahí. Esto le da a Chile y Argentina un poder geopolítico enorme, pero también un riesgo. Ambos países tienen reclamos soberanos sobre la Antártida que se superponen entre sí y, para complicarlo más, se superponen con el reclamo del Reino Unido. China está cortejando agresivamente a Argentina, financiando puertos en Tierra del Fuego para tener su propia puerta de entrada exclusiva. Estados Unidos, alarmado, ha enviado a generales y diplomáticos al sur para asegurarse de que Argentina no le entregue las llaves del sur al dragón. Es una guerra de influencia diplomática que se juega en la Patagonia, pero cuyo premio está en el hielo. Llegamos a la conclusión inevitable, el año 2048. Ese año, el protocolo que prohíbe la minería se abre a revisión. Cualquiera de los países consultivos puede pedir cambiar las reglas. El mundo de 2048 será un lugar muy diferente al de hoy, con 10.000 millones de habitantes, con el petróleo agotándose en otras partes y con una sed insaciable de minerales. ¿Crees realmente que un papel firmado en 1991 detendrá a las superpotencias? Lo más probable es que no veamos una invasión tipo Hollywood con tanques en la nieve. Lo que veremos es la táctica del salami. Rebanar el tratado poco a poco. Primero permitirán minería científica limitada, luego extracción de emergencia, y finalmente, cuando nos demos cuenta, las plataformas estarán allí. El turismo de lujo ya está sirviendo de avanzada. Los yates privados y los cruceros de expedición mapean zonas donde los buques militares no pueden entrar sin levantar sospechas. La Antártida es el último test para la humanidad. ¿Somos capaces de dejar un continente en paz? ¿O el imperativo económico de crecimiento infinito devorará también el último rincón blanco del mapa? La próxima vez que mires un globo terráqueo, dale la vuelta. Mira al sur. Ahí, en el silencio blanco, se está decidiendo quién controlará la energía y la seguridad del próximo siglo. Gracias por acompañarnos en esta expedición financiera. Si este análisis te ha helado la sangre, dale like y suscríbete para más investigaciones. Y dime en los comentarios,